Buenas tardes, profesor Gustavo Gómez. Mi nombre es Sonia Cortés y a continuación voy a presentar el punto número 5 del trabajo. En este punto vamos a analizar los resultados de las pruebas Saber Pro, utilizando la distribución normal con el fin de calcular diferentes probabilidades y clasificar el rendimiento de los estudiantes. Contextualización general. Las pruebas Saber Pro se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas de los estudiantes universitarios. Estos módulos son lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de estos módulos, existen 40 módulos asociados a matemáticas y contenidos específicos, los cuales los estudiantes tienen la probabilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. Para el segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados de la prueba se comportan normalmente con una media de 223 puntos y la desviación estándar de 23,4 puntos. A partir de esta información se selecciona un estudiante al azar y se plantean los siguientes ejercicios. Punto A. Probabilidad de obtener un puntaje máximo de 205. La media es 223 y la desviación típica o estándar es de 23,4. Cuando se selecciona un estudiante al azar, estamos hablando de una probabilidad de que ocurra un evento. En este caso, nos preguntan cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje máximo de 205 puntos, es decir, un puntaje menor o igual a 205. Por lo tanto, X es igual a 205, ya que es el valor que estamos evaluando. Aplicaremos la fórmula de la distribución normal. Z es igual a X menos la media dividido entre la desviación estándar. Z es igual a 205 menos 223 dividido entre 23,4. Esto nos da un valor aproximado de 0,77. Ahora buscaremos este valor en la tabla de la distribución normal y encontramos una probabilidad de 0,2206. Si lo expresamos en porcentaje, multiplicamos por el 100%, lo que nos da un 22,06%. Esto significa que el 22,06% de los estudiantes obtuvieron un puntaje igual o inferior a 205 puntos. Pasaremos al punto B. Probabilidad de obtener al menos 240 puntos. Ahora se nos pregunta cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje de al menos 240 puntos. Esto significa que estamos buscando la probabilidad de que X sea mayor o igual a 240. Esta probabilidad se puede calcular como 1 o menos la probabilidad de que el puntaje sea menor a 240. Calculemos el valor Z. Z es igual a 240 menos 223 dividido entre 23,4. Esto nos da un valor aproximado de 0,73. Buscamos este valor en la tabla y encontramos una probabilidad de 0,7673. Ahora restamos este valor a 1. 1 menos 0,7673 es igual a 0,2327. Esto significa que la probabilidad de que un estudiante obtenga al menos 240 puntos es del 23,27%. Pasaremos al punto C. Puntajes entre 200 y 230 puntos. En este punto nos preguntan qué porcentaje de estudiantes obtuvo una puntuación superior a 200 pero inferior a 230 puntos. Para resolver este ejercicio debemos evaluar dos valores de X, 200 y 230. Para X es igual a 200. Z es igual a 200 menos 223 dividido entre 23,4. Esto nos da aproximadamente menos
0,98. Al buscar este valor en la tabla, obtenemos una probabilidad de 0,1611. Esto significa que el 16,11% de los estudiantes obtuvo un puntaje menor a 200. Para X es igual a 230, Z es igual a 230 menos 223 dividido entre 23,4, esto nos da aproximadamente 0,30. En la tabla encontramos una probabilidad de 0,6179. Eso significa que el 61,79% de los estudiantes obtuvo un puntaje menor a 230. Ahora restamos ambas probabilidades. 0,6179 menos 0,1611 es igual a 0,4568. Esto nos indica que el 45,68% de los estudiantes obtuvo una puntuación superior a 200 pero inferior a 230 puntos. Clasificación del rendimiento. El rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro se clasifica de la siguiente manera. 10% rendimiento muy alto, 20% rendimiento alto, 40% rendimiento medio, 20% rendimiento bajo, 10% rendimiento muy bajo. Pasamos al punto D. Desempeño muy alto, percentil 90. El desempeño muy alto corresponde al 10% de los puntajes más altos, es decir, al percentil 90. El valor Z del percentil 90 es aproximadamente 1,28. Aplicamos la fórmula X es igual a la media más Z por la desviación estándar. X es igual a 223 más 1,28 por 23,4. Esto nos da un resultado aproximadamente de 253 puntos. Por lo tanto, un estudiante debe obtener un puntaje de aproximadamente 253 puntos para ser clasificado como desempeño muy alto. Punto E. Desempeño bajo, percentil 20. El desempeño bajo corresponde al percentil 20. El valor Z del percentil 20 aproximadamente menos 0,84. Aplicamos la fórmula. X es igual a 223 más menos 0,84 por 23,4. Esto nos da un valor aproximadamente de 203 puntos. Por lo tanto, un estudiante con un puntaje igual o inferior a 203 puntos se clasifica en el desempeño bajo. Punto F. Rendimiento alto, percentil 70 a 90. El rendimiento alto se encuentra entre el percentil 70 y el percentil 90. El valor Z del percentil 70 es aproximadamente 0,52. Aplicamos la fórmula nuevamente. X es igual a 223 más 0,52 por 23,4. Esto nos da un puntaje aproximado de 235 puntos. Por lo tanto, los estudiantes con rendimiento alto obtienen puntajes entre 235 y 253 puntos. Cierre final. En conclusión, mediante la distribución normal fue posible analizar los resultados de las pruebas Saber Pro, calcular probabilidades y clasificar el rendimiento de los estudiantes de manera clara y objetiva. Este análisis nos permite comprender mejor cómo se distribuyen los puntajes y cómo se clasifican los niveles de desempeño. Muchas gracias.